de algún modo ver el proceso de resolución, ¿verdad? Proceso de resolución de este método. Entonces vamos a comenzar el planteamiento. Es un caso 3 que tiene muy poca diferencia con el caso que vimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a ver entonces. Tal vez me hace el gran favor Azucena García, no sé si está presente Azucena para que me lea el enunciado nuevamente. Sí está Azucena García. Sí, Giovanna está tratando de entrar, me decía. Sí, no tengo ninguna solicitud. Ahora sí. Ya les di el ingreso a las solicitudes. Gracias. Veo que no hay voluntarios, eso lo voy a leer. Dice, se desea diseñar una columna de rectificación para separar 10.000 kilogramos hora de una mezcla que contiene 40% de benceno, 60% de tolueno, con el fin de obtener un producto de cabeza destilado con 97% de benceno y un producto de cola residuo con 98% de tolueno. Todos estos porcentajes están en peso. Se utilizará una relación de reflujo externa de 3.5. El calor latente de vaporización tanto del benceno como del tolueno puede tomarse igual a 7.675 calorías mol. El calor latente de vapor de agua saturado es de 533.6 calorías gramo. La alimentación consiste en una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. Acá es donde está la diferencia, en la parte, en la última frase, ¿sí? Bien, a ver, ¿cómo entraba la alimentación? A ver quién me responde. ¿Cómo entraba la alimentación en el caso número 2? El ejemplo número 2 que vimos en las últimas dos clases. Entraba fría. La alimentación? En punto de ebullición. Fría, o sea, no fría, entraba en su punto de ebullición, ¿verdad? Ajá. En el caso número 1 sí entraba fría. En el caso número 2 entraba en su punto de ebullición. En este caso es una variante este caso número 3 es realmente una variante del caso número 2, por eso es que aparece aquí arriba, miren, caso 2. Realmente es una variante del caso 2, ¿verdad? Porque si se dan cuenta, todo el planteamiento, eso ya lo tienen ustedes en el caso número 2, ¿sí? Lo que está variando es aquí, miren, porque en el caso 2 dice que consiste en una mezcla de 2/3 de vapor y 1/3 de líquido. En el caso 2, se recuerdan ustedes que era en su punto, alimentación en su punto de ebullición. Bien, es la diferencia que existe. Luego, calcular los caudales de destilado y residuos producidos. Este cálculo no es necesario volverlo a hacer porque es lo mismo, prácticamente lo mismo que el caso 2 y el caso 3 es lo mismo. No vamos a perder el tiempo ahí, ¿verdad? Luego dice determinar el número de platos ideales. Acá sí varía. En la gráfica sí va a haber una pequeña variación, porque se recuerdan ustedes que la fórmula para cuando la alimentación es 2/3 de vapor o sea, una parte de vapor y una parte líquida, varía, ¿verdad? Varía comparando cuando entra la alimentación en su punto de ebullición, que es una línea vertical, y comparando cuando la alimentación entra así fría, ¿verdad? Bien. Seguidamente, identificar el plato de alimentación, eso se hace después de hacer la graficación.
Luego dice calcular el caudal másico de vapor de agua que se necesita en cada caso para la calefacción, despreciando las pérdidas de calor y suponiendo que el reflujo es un líquido saturado. Acá va a variar también ¿cómo se llama? El cálculo. O sea, va a haber una fórmula que vamos a conocer hoy. Y calcular el consumo de agua en litros por minuto. Bien, no sé si hay alguna pregunta, compañeros. No, ingeniero. Perfecto, vamos a continuar entonces. Vean, no vamos a detenernos en calcular todo el cálculo que hicimos para pasar fracción másica. Esas diapositivas las vamos a pasar rápido. Y las vamos a pasar rápido porque son los mismos cálculos del caso 2, ¿ya? Entonces, esto, miren, de una vez les digo, no nos vamos a tardar acá. Se recuerdan ustedes que lo primero que hicimos es diferenciar acá cuáles son las fracciones, ¿sí? Las fracciones, en este caso másicas, ¿verdad? ¿Sí? Másicas. Entonces, en este caso, si se dan cuenta, es el mismo flujo, o sea, son los 10.000 kilogramos hora. Después de este paso, hicimos el balance de materia, despejamos el balance de materia para un componente, y luego hicimos el balance parcial de componente, ¿sí? Y luego trabajamos acá el balance parcial de componente, en este caso benceno, ¿sí? Si se dan cuenta, son los mismos cálculos del caso número 2, ¿sí? Son los mismos. Si ustedes tienen ahí su resolución, comparen los datos, se van a dar cuenta ustedes que no les estoy mintiendo. Son los mismos datos. La cantidad de destilados nos salió 4.000, ¿sí? Y la cantidad de residuos es 6.000 kilogramos, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta, de todos modos me detengo antes de cambiar de diapositiva, no sé si hay alguna pregunta o comentario. No, ingeniero. No, que conste que estoy preguntando, ¿va? No van a decir después que no, que voy muy rápido. Bueno, voy muy rápido en las primeras diapositivas y ya les expliqué por qué. Bien, vamos a la siguiente diapositiva entonces. Luego hicimos estos cálculos de ¿cómo se llama? De 10.000 por punto 4, nos da en este caso 4.000. Son 4.000 kilogramos, ¿verdad? De benceno y 6.000 de tolueno. Y luego estas 4.000 de tolueno le sacamos la fracción molar, ¿verdad? Aquí hicimos el cálculo de hallar la fracción molar, ¿sí? En este caso la fracción molar en la alimentación. Y llegamos a determinar que es 0.4402. Y ese 0.4402 de XF es el que nos sirve a nosotros para designar en dónde va, en qué dirección va a quedar lo que es la línea Q, ¿verdad? Bien. No sé si hay alguna pregunta. Háganla ver, por favor, antes de cambiar de diapositiva. Pregunta. No, ingeniero, para preguntar. No, no, ¿verdad? Ok. Bien. Vamos con bueno, aquí de una resta sale lo que es puede ser una resta o puede ser de una resta o puede ser de un cálculo de abajo, ¿verdad? Que calculamos la fracción molar de tolueno. Luego, para los vamos a aquí, calculamos, aquí hallamos las fracciones molares en la alimentación, ¿verdad? En este caso la fracción molar de benceno es esta, luego pasábamos a calcular en los destilados. Recuerden que hay una alimentación, hay un destilado y un residuo. En los destilados lo mismo, el mismo procedimiento, hallamos la cantidad molar y luego hicimos el cálculo, ¿verdad? Y determinamos que la fracción molar de benceno en el destilado es 0.9745. Y esto es lo que es la fracción que va a delimitar en dónde va a finalizar la línea LOCE. ¿Se recuerdan ustedes que hasta 0.9745 se va a delimitar la línea LOCE, ¿verdad?
Luego sacamos la fracción de tolueno, que no es importante, pero sí hay que calcularlo. Básicamente nos centramos en lo que es la fracción molar de benceno, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. No, ingeniero. No. Ok, vamos a continuar entonces. Luego vamos con los residuos. ¿Se recuerdan ustedes que 6.000 son de residuos? Y esos 6.000, una fracción es, una parte es benceno y otra parte es tolueno. Y luego hallamos lo que son las cantidades molares, sumamos los moles totales y de último hallamos la fracción molar de benceno en el residuo, que en este caso resulta ser 0.0235. El dato interesante en estos cálculos, ¿verdad? Entonces, luego la fracción de molar de tolueno en el residuo es 0.9765, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. No, ingeniero. ¿No? Muy bien, vamos a continuar entonces. Luego, ¿no? Perfecto, vamos a continuar entonces. Luego, ya habiendo obtenido todos esos datos molares, colocábamos acá. Recuerden que los moles totales de entrada son 116.4995 kilogramos mol hora. Su fracción molar de benceno es 0.4402. En el destilado es 0.9744. Entonces, pasamos a calcular lo que es, los siguientes cálculos eran ya en cantidades molares, ¿verdad? O sea, un flujo de 116.495 de entrada, y luego ya se usaban esas fracciones molares en los siguientes cálculos. Entonces, con estos datos pasábamos a trabajar el siguiente balance, ¿verdad? Entonces, el balance F es igual a D más R, 116.4995 es igual a D más R, se despeja para una variable, D es igual a 116.4995 menos R. Y luego de hacer este balance, bueno, el esbozo de este balance, pasamos a hacer el balance del componente, ¿verdad? El balance parcial del componente. En este caso, otra vez no corregí el error de la vez pasada. Entonces decíamos que este es del seno. Recuerdan ustedes, esta diapositiva básicamente es para lo que es para lo que es el balance de materia para unidades molares, ¿verdad? Entonces, aquí todo va con unidades molares y son los mismos datos, ¿sí? 116.45, la fracción molar de benceno en la alimentación, la fracción molar de benceno en el destilado, la fracción molar de benceno en el residuo. Sabemos que R es esta cantidad y luego se hace todo el despeje para hallar una cantidad de D, ¿sí? Y solo es para comprobar, como les decía yo en las clases anteriores, solo es para comprobar, porque el dato real es 51.049, ¿es así? Yo recuerdo que es 51.04995, creo que es el dato. Entonces, es solo para comprobar, ¿verdad? Porque realmente esos datos ya los sabemos. Seguidamente, a partir de estos datos, restamos acá y hallamos la cantidad de residuos, que es 65. No, ingeniero. Dividido Q menos 1 de X menos XF dividido Q menos 1. ¿Se recuerdan ustedes que tienen esta fórmula? ¿Sí se recuerdan? Sí, ingeniero. ¿Sí? Ok. Luego nos recordamos. Sí. Ok, va. Ok, gracias. Entonces, esta fórmula le vamos a adaptar para que nos sirva para el siguiente caso. ¿Se recuerdan de esta diapositiva? Alimentación parcialmente como vapor, que es este caso número 3, se
Q es mayor que 0, pero menor que 1. Es lo que tratábamos de ir complementando con lo que nos dijo Dulce. No es que valga 0, no, y tampoco vale 1, o sea, está entre el 0 y el 1. Por lo tanto, la inclinación de la línea Q es hacia la izquierda, ¿verdad? Luego, el valor de Q es igual a 1 menos F, ¿sí? Así es como se determina el valor de Q, 1 menos F. Ahora les explico por qué. F representa la fracción de la corriente original vaporizada en el fluido. Entonces, como F pero minúscula, ¿verdad? Entonces, es igual a 1 menos F. Entonces recuerden que 1 menos F, por eso que aparece acá arriba 1 menos F, porque recuerden que ¿cómo se llama? Que Q es 1 menos F, por eso que aparece acá en la fórmula 1 menos F dividido F por X, menos X de F dividido F. No sé si hay alguna pregunta, háganmela ver, por favor. Dije, perdone, ahí no le comprendo. Yo también, ingeniero, no comprendí esa parte. Por favor, anoten esta fórmula. Anótenla en su cuaderno, ahí en el cuaderno de notas que tienen ahí a la par. Anoten esta fórmula. No sé si les voy a dar unos segundos ahí para que lo anoten. Por favor, anótenlo. Si no lo anotan, no van a comprender, ¿sí? Anótenlo. Ustedes me dicen cuando ya le hayan terminado de anotar. Yo ya, Ok, no sé. ¿Los demás? ¿Ya lo anotaron? Ok, perfecto. Si no lo anotamos, no vamos a comprender. Anótenlo, por favor, en una hoja en blanco o en su cuaderno de notas. Ahora, sustituyamos, volvamos a reescribir la fórmula que tienen ahorita ustedes ahí en su cuaderno y sustituyamos en donde vaya Q, pongamos 1 menos F. O sea, en otras palabras, arriba quedaría, ¿cómo quedaría arriba? 1 menos F. 1 F, ¿va? Entonces, Q menos 1, ¿cómo quedaría entonces? 1 menos F menos 1. Va, entonces a la hora va, exacto, 1 menos F, lógicamente 1 menos F entre paréntesis, ¿va? Menos 1. Es así, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahora resolvamos ahí. Entonces, menos 1 por 1. Resolvamos ahí. ¿Cuánto nos queda? F. Va, ahí está. Menos 1 más 1. Nos da entonces. No sé si me doy a entender ahí, compañeros. F. Allá menos F. No. Da menos F, ¿verdad? Da F. No, da F. Pues quedaría en negativo. Sí, menos F. Menos F. Bueno, según lo que yo despejé aquí, vamos a ver. Va, mire pues, ahora les explico de otra manera. F es igual a Q menos 1, ¿verdad? F es igual a Q menos 1. Va. ¿Saben qué? Voy a salir del modo de ¿cómo se llama? Y les explico. Permítanme, es que está un poquito complicado. Va. Entonces, Lo que pasa es que ahí permítame, ahorita vamos a, permítanme, voy a meter una diapositiva más. Va. Vamos a ver, no sé si me permite agrandar esto. Ok. Bien, pues. ¿Cuánto dijimos que va? Dijimos que Q ¿cuánto vale? Q 1 menos F. 1 menos F. Q es igual a, pero Q minúscula, ¿verdad?
no, Q mayúscula, esta Q mayúscula se me metió. Q es igual a la gran, no quiero yo esta. Q es igual a 1 menos F. Eso lo dedujimos de esta fórmula, ¿se recuerdan? ¿Sí? Va. Entonces, si nosotros queremos despejar para F, decimos Q. Entonces, si queremos despejar para F, ¿cómo quedaría F? F es igual a Q menos 1. No sé si me están comprendiendo ahora. ¿Ya me comprendieron? Sí, no quedaría menos F ahí igual. No, porque solo estamos... vamos a ver. Sería 1 menos. Yo Uno pienso que ahí menos- sería una Q. Vamos a ver, Q es igual a 1 menos F, ¿verdad? Q es 1 menos F. Sí. Vamos a ver, Q menos 1, vamos a ver, permítanme. F sería 1 menos Q. Menos Q, ¿verdad? De repente Ajá. tengo que agarrar Sí, eso. será menos Q. Menos Q, permítame. Menos Q. Vamos a ver. Vamos a comprobar acá. Vamos a ver, F. Q es igual a 1 menos F. Permítame. Vamos a ver, Q es igual a... Permítame, Q es igual a 1 menos F, va. Entonces, ¿cómo quedaría F aquí? Entonces sería, ustedes me dicen 1 menos Q. Es así, ¿verdad? Es así, ¿no? Sí, sí. Inge. Va. Q es 1 menos Q. Q es 1 menos Q. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si Q 1. En todo caso sería menos F. Menos F es igual a. Si dejo solo la F de este lado, sería Q menos 1. ¿Es así, no? Sí, ingeniero. Sí. Va. Menos F. Recuerden que la F sigue siendo negativo, el 1 pasa a restar del otro lado, ¿verdad? Estaba sumando, pasa a restar. Va. Si cambiamos de signo, ¿cómo quedaría aquí entonces? F igual a. Pero F minúscula, ¿va? F igual a. Q más 1. Ingeniero, ahí lo. Q más 1. Vamos a ver. No, porque si Sería marcamos todo signo negativo y entre paréntesis sería Q menos 1. Entonces sería. Me quedaría menos Q más 1. Entonces igual quedaría menos Q y más 1. Ingeniero, yo ahí lo que quisiera fuera pasar menos 1 a dividir, bueno, el negativo a dividir. Vamos a ver. No, ahí estaríamos, ¿va? O 1, o F igual a, pero F minúscula, 1 menos Q, ¿verdad? Así sería, ¿verdad? Sí, sí. Ok, va. Ahora, de esto, nosotros sabemos que la fórmula esta, Q ya sabemos que es 1 menos F, entonces arriba va 1 menos F, y abajo, ¿cómo quedaría? Sustituyamos, entonces, decimos, ahora vamos con la de abajo. Q, vamos a ver, Q, entonces quedaría, entre paréntesis, 1 menos F, recuerden que es 1 menos F, ¿verdad? Menos F, ¿ah? Recuerden que Q vale 1 menos F, ¿verdad? Entonces voy a poner en rojo este para que lo veamos bien. En rojo acá, y luego en rojo acá. Estoy sustituyendo este valor, ¿verdad? Menos 1, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría aquí? Decimos menos 1 por
Vamos a ver. ¿Cómo quedaría ahí a dividir. No, porque aquí, mire, Q vale, ¿cómo se llama? Sí, me confundí. ¿Sí? Va, entonces aquí, ¿cómo quedaría? ¿Cuánto valdría esta operación? Menos F. No, porque es menos F. Qué raro. Menos F. Y es que el 1 no está multiplicando. No está multiplicando, ¿va? No, porque está el menos de por medio. Ujú, sí. Sí, permítame. 1 menos F. Ingeniero diría que solo F. Según mi respuesta es F, pues, pero vamos a ver. Bien, está multiplicando. ¿O no? No. No, la fórmula está restando. Está restando. Permítame. Quedaría menos F. Menos F. Ajá. Y supuestamente la variante de la fórmula. Vamos a ver, permítame, esta variante de la fórmula. La variante, permítame. Mi respuesta, vamos a ver, es de F. Vamos a ver. ¿Será que estamos despejando bien desde aquí? Puede que no estemos, a ver. Menos F. Ajá, menos F es igual a Q. Estar sumando pasa a restar, ¿va? Q menos 1. F es igual a Q menos 1. Pero es menos F. Menos F es menos. Vamos a ver, menos F. Pero Vamos a ver. ahí lo que está sustituyendo es Q, no es F. Entonces, como la diapositiva siguiente dice Q es igual a 1 menos F, entonces sí está bien. Q es igual a 1. Sí, en la diapositiva siguiente tenemos esto, ¿va? Aquí está. Q es igual a 1 menos F. Sí, Q es igual a 1 menos F. Permítame, denme un minuto. Q es igual a 1, vamos a ver. Vamos a ver. Sí, esta diapositiva dice Q es igual a 1 menos el flash. Vamos a ver. Y esta fórmula supuestamente así quedaría. 1 menos F dividido F, porque Q vale 1 supuestamente, pero Q vale 1 menos F. Y se supone que Q menos 1 es igual a F, pero no sé de dónde, y sinceramente ahorita tengo ahí, no tengo la ¿cómo se llama? Se supone que la variante de esta, ¿sí? La variante de esta, vamos a poner aquí arriba, es la de abajo. ¿Sí? Ayúdenme ustedes a determinar ahí, que ahorita sí se me tupió la mente, sinceramente se me tupió la mente. Y se supone que la variante de esa es la de abajo, ¿sí? Es esta, miren. Esta, en su variación, utilizando esta conversión, da esta. ¿Sí? No sé si me doy a entender, compañeros. Vamos a cambiar de color para que se vea bien. Sí, que se entiende. Sí, sí, diga. No. Sí, es que se supone que 1 menos F. Y si lo ponemos al revés, F menos 1. Pero sería, vamos a ver, F menos 1. No, porque sumaría. No, porque ahí dice Q es igual a 1 menos F. Ajá, sí, Q es igual a 1 menos F. Y lo que se derivó fue la fracción de la corriente original vaporizada, que quedó 1 menos Q. Eso fue lo que hicimos. Ajá, Q menos 1. Ahora, Q menos 1 no es igual a F, ¿verdad ustedes? Q menos 1 no es igual a F. Se supone que Q menos 1 es igual a F. Pero no es así. F es igual a Q menos 1, dice. F es igual a Q menos 1.
F. Ingeniero, y si pone las dos diapositivas. Permítame. Es que aquí tengo que Q. Vamos a ver. Se supone que Q, vamos a ver, Q, F es igual a Q menos 1. F es igual a Q menos 1. Aquí tengo una anotación. F es igual a Q menos 1. No puede ser, ¿va? Ya vimos Ingeniero. que no. ¿Por qué es uno menos Q, dijo usted? Ingeniero, ¿Sí, diga? es que estaba leyendo en Jacoplis, dice que la pendiente de Q es Q menos 1 cuando Q es mayor a 1. O sea, la pendiente es mayor a 1. Tal vez como la pendiente que nosotros tenemos es menor a 1, es al Ajá. revés. Ah, ya. O sea, 1 menos Q. Exacto. 1 menos Q. Ah, ya. Cuando la pendiente es mayor a Dice 1. la pendiente de la línea Q es Q igual a Q menos 1. Cuando Q es mayor a 1, la pendiente tiene que ser mayor a 1. Entonces, como la nosotros estamos haciendo la variación de 0 a 1, entonces tendría que ser al revés. 1 O menos sea, Q. 1 menos Q. Ajá. Sí, ingeniero, porque en vez de líquido y Ahí sí vapor quedaría. estaría la pendiente. 1 menos Q. Entonces ahí sí quedaría, ¿no? Sí, ahí sí quedaría. Quedaría, o sea, decimos que vamos a ver 1 menos Q, entonces sería, vamos a ver, entonces como que Q es 1 menos menos F es igual a Q menos 1. ¿Va? Ahí no variamos. Lo que sí vamos a variar aquí que es que este va a ser positivo, ¿verdad? ¿Así va, Linda? No, quedaría 1. Sí, quedaría despejando, quedaría Q más 1. Ay, Dios. 1 1 menos Q, que sería, 1 menos Q, que Q sabemos que es 1 menos F, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería ahí? 1. Entonces sería 1 menos 1 más F, ¿verdad? Sí, ¿verdad, Linda? Sí, ingeniero. Entonces aquí quedaríamos como los F. ¿Verdad? Es así, ¿verdad, Linda? 1 menos Q. Entonces, 1 menos Q es igual a F. Es así, ¿verdad, Linda? Sí, según Jacoplis, sí. Ok, entonces esta, ¿cómo se llama? Entonces, sabiendo que, entonces aquí quedaría la fórmula 1 menos Q. Y aquí Ajá, también para 1 menos Q. Es así, ¿verdad? ajá. Bueno, entonces ya nos quedaría, vamos a ver, Q es igual a 1 menos F, que es esta fórmula, vamos a ver, Q, sabemos que Q es 1 menos F, ¿verdad? Ahí no hay pierde. Y luego 1 menos Q es F, entonces significa que para esa línea Q, en el caso de cuando es vapor, entonces así quedaría, ¿verdad? 1 menos Q. Cuando Ahí Q es de 0 a 1, a 1, exacto. quedaría, De 0 a 1. ajá. Y de mayor a 1 quedaría Q menos 1. Q menos 1, ajá, correcto. Muy bien, entonces ahí estaríamos. Entonces lo que hacemos ahí es sustituir el flash. ¿Se recuerdan ustedes cuando les dije que había una pequeña variación? Entonces ahí el flash dijimos que es 2/3. O sea, el planteamiento dice que hay 2/3 de vapor. Entonces aquí es donde estoy poniendo en rojo el vapor. Entonces ya trabajando la ecuación ya queda y igual a 0.5 de x menos 0.6603.
No sé, compruébenme ahí si da ese resultado. No sé si da ese resultado, compañeros. Bueno, están por ahí todavía. O ya les dio sueño. Sí, a lo mejor. Da eso. Y para los valores supuestos, el de punto 35 es igual a punto 8353. ¿Será que da eso? Sí, da esa cantidad, compañero. Ok, muy bien. Entonces, habiendo comprobado estos datos, que nos dimos cuenta que la fórmula varía en este caso para cuando es una fracción de vapor, queda 1 menos Q, no Q menos 1. Entonces, vamos en este caso a tomar en consideración este punto 35 con punto 8353 y vamos a remarcarlo. Yo lo tengo aquí, miren, punto 35 da punto 83. Bien, no sé si hay preguntas. Recuerden que es inclinado hacia la izquierda. No sé si hay preguntas. Aquí está mi punto 4402, que es la fracción molar. Diga. ¿Puede repetir otra vez lo de eso de la Q? Que me distraje. ¿Qué esta diapositiva? Sí, por favor. No sé qué duda tenga. Al final, entonces la que estaba mal era la forma de la Q. ¿O cómo? Sí, la fórmula tiene una pequeña variación, pero realmente la que debemos utilizar es 1 menos F dividido F por X, menos XF partido F. Ajá. Que es una variación de esta, ¿verdad? De esta fórmula, que cuando es líquida, sabemos que es Q menos 1, no 1 menos Q, como lo tenemos acá. Entonces, eso logramos. Eso logramos. ¿El líquido vapor o vapor saturado? Una parte vapor y una parte líquida. Bueno, gracias. Inicia una pregunta. Sí, diga. ¿De dónde tiene 0.5 por 0.35? ¿Es resta o es suma? Porque al restarlo me sale negativo y al sumarlo sí me sale 0.8353. Entonces por eso le decía que me lo comprobaran. Es multiplicación. La ecuación es multiplicación, o sea, este valor numérico por X. Ajá, pero ya hablando del 0.6603 sale menos 0.4853. Al sumarlo, sí sale 0.8353. Al sumarlo. De repente sí tengo errada esa fórmula. Vamos a comprobar aquí, permítanme. Yo creo que sí es suma. Vamos a ver. Sí es suma. Sí, correcto. Sí debería ser suma. Sí, suma. Por la pendiente que está a la derecha. Sí, más la constante, ¿verdad? Ajá, sí es suma, Jocelyn. Tiene razón, gracias. Ahí está. Ahora sí da resultado, Jocelyn. Sí, sumándolo, sí. Gracias por la corrección. Bien, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. No, ahí estamos. Pero nada más este resultado ingeniero para... No sé quién va a hablar. Inge, ya solo sería de 0.35 y 0.8353.
Sí, X 0.35 y Y 0.3353. Explotarlo en la gráfica, ¿verdad? Gracias, Ángel. Sí. Otra persona iba a tomar, no sé si Es que yo tenía la duda si esta ecuación es para, o sea, líquido vapor. Correcto, para cuando una parte es vapor en la alimentación, ¿va? Una parte es vapor y una parte líquida. Ingeniero, ¿y cómo se van a tomar positivos o negativos las ecuaciones de la pendiente? Permítame, Dulce, creo que voy a terminar primero con Rita. No sé si quedó bien claro, Rita. Creo que Rita habló, ¿verdad? Sí, que es solo por, o sea, el cambio de la ecuación de Sí, esta sí. en Y, digamos. Ajá, sí, o sea que esta ecuación es la que se va a usar cuando se mencione la alimentación es una parte vapor y una parte líquida. Ajá. Bueno, gracias. Bueno, ahora vamos con Dulce. Sí, Dulce, diga. Plantéeme su duda. Ingeniero, disculpe, aquí, como en esta parte, porque la ecuación la tomamos como, la ecuación de la recta la tomamos como positivo y las otras veces en negativo. ¿A qué depende esto? Por la posición de la... No, las otras veces hemos tomado positivo también, o no. Yo recuerdo que sí es positivo. Yo recuerdo que sí es positivo las otras veces. Sí, yo lo copié mal. Sí, bueno, muy bien. Ahí estaríamos entonces. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. ¿No hay preguntas? Ingeniero, perdone, Sí, ¿será que puede volver a explicar por qué se tomó 1 menos Q en vez de Q menos 1? Todavía tengo duda en eso. Sí, creo que Linda nos va a explicar. Por favor, Linda, explíquenos. Es que estaba, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos, Linda, por favor. Sí. Estaba leyendo en el libro de Jancoplis que la pendiente de la recta cuando Q es mayor a 1 es Q menos 1. Pero solo se aplica cuando Q es mayor a 1, pero en este caso, en este problema Q va a valer de 0 a 1. Entonces, la pendiente sería para el otro lado. O sea, la pendiente sería, entonces ahí se aplicaría Q más 1. Es como algo matemático. Pero, o sea, aquí en Jancoplis solo explica para Q mayor a 1. Entonces, ¿Para que nos indique la página de Jancoplis, Linda, para que todos consultemos? Sí, ahorita era la 720. Es que me puse a leer otras cosas que la perdí. Pero se las pongo en el chat. Ajá, nos lo pone en el chat. Ajá. Gracias, Linda. No sé si quedó claro, Jocelyn. Entonces, como en este caso, creo que es 0.6667, creo que es el número de la pendiente. Entonces, por eso se utilizó eso. Ahora, si fuera más de 1, se utiliza de la otra manera. La pendiente, el valor de la pendiente es, ahorita le digo, el valor de la pendiente es y es igual a mx 0.5, ¿no? No, permítame. Pendiente. No sé el valor de la pendiente, sinceramente, yo sé, pero es menor de 1. Sería 0.5 porque... Ajá, sí, 0.5, ajá. Pero en este caso, lo que se le tiene que dar a Jocelyn es que es un valor inferior a 1. Sí, eso sí ya lo entendí, gracias. Bueno, perfecto. Bien, entonces, como el valor es inferior a 1, vamos a la gráfica. Sí. Perdone, solo para repetir, Linda, cuando la pendiente recta es Q menor a 1, va a ser 1 menos Q y viceversa.
Sí, eso es lo que indicó ahorita Linda. Para esta parte, mire, Mérida, para la parte de abajo. Ok, gracias. Muy bien. Bien, vamos a continuar entonces. Entonces, nos grabamos el punto a determinar cuando X vale punto 35 y Y vale punto 83, 53. Entonces, vamos a la gráfica, ¿sí? Vamos a la gráfica y acá está la gráfica, miren, punto 35 en X y punto 83, 53 en Y. Aquí está el punto, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, es igual a, Moncho, lo que debemos observar es que la inclinación de la, ¿cómo se llama? La inclinación de la línea Q es hacia la izquierda, ¿sí? Bien, no sé si hay alguna pregunta con este punto que se determinó en estos momentos, punto para la línea Q, está inclinado hacia la izquierda, ¿verdad? ¿No hay preguntas? Aparentemente no hay, vamos a continuar entonces. Seguidamente trazamos la línea Q, miren, cuando la orientación era fría, se recuerdan ustedes que la línea quedaba inclinado hacia la derecha. Ahora, como es parcialmente vaporizada, entonces queda inclinado hacia la izquierda. ¿Sí? No sé si hay preguntas al respecto. No, ingeniero. ¿No? Perfecto. Entonces vale menos que 1, o sea, está entre 0, que cuando la línea es horizontal, la línea Q es horizontal, vale 0, y cuando está totalmente vertical, vale 1. Entonces está entre 0 y 1. Ahora, en este caso, vamos a ver que la línea Q ya aprendimos en las clases anteriores que es la que delimita línea LOCE. Entonces vamos acá. En este caso, la línea LOCE es la misma, aquí sí no varía, es la misma que se trabajó en las clases anteriores, se recuerdan ustedes, se usa esta fórmula y solo se pone un valor supuesto, en este caso punto 3, y Y vale punto 4498. Es el punto que vamos a ir a determinar ahorita en la gráfica. ¿Se recuerdan ustedes cuando trazamos línea LOCE? No sé si hay dudas al respecto. De todos modos, háganla ver si hay dudas al respecto. Perfecto, gracias. Entonces, ahora vamos a determinar para el punto para trazar la línea LOCE, X.3 y Y.4498. Entonces vamos a la siguiente diapositiva. Y aquí está, miren, es el mismo punto que nosotros determinamos la otra vez, punto 3, punto 449, ¿sí? Entonces sabemos que a la hora de trazar la línea LOCE desde este punto para donde está la flecha que tengo dibujado acá, recuerden que no es hasta 1, sino hasta donde delimita el punto 9744, que es el valor de la fracción molar de benceno en el destilado. Sabemos que ahí va a culminar, ¿sí? Y va a culminar. Entonces en la línea LOCE termina con la línea Q. ¿Se recuerdan ustedes que eso es lo que se hace? Entonces yo tracé hasta la línea Q. Recuerden que lleva la dirección hasta el punto LOCE. ¿Sí? No sé si hay preguntas. Recuerden que estamos en repaso, por eso me estoy deteniendo. ¿Sí? No hay preguntas. Perdón, No. ya hasta la línea Q, pero en dirección del ese punto, ¿no? Ajá, sí, correcto. Hasta línea Q, pero en dirección, o sea, si yo siguiera trazando esta línea, tendría que terminar hasta acá. Ajá. Ujú. Muy bien, para servirle. ¿Alguien más, compañeros? Solo si podría colocar un poco otra vez la ecuación de los. La ecuación de LOCE. Sí, La ecuación. la diapositiva. ¿Esta? Sí. Usted me dice cuando ya no le sea útil.
Me avisa cuando ya no le sea útil, compañera. Bueno, Ya, ingeniero, gracias. ok. Muy bien. Entonces, estábamos en esto, ¿va? No sé si hay alguna pregunta con esto, con esta gráfica. Bien, entonces, como no hay preguntas, saben ustedes muy bien, bueno, se los había explicado, ¿verdad? Que la línea losa parte desde acá donde finalizó la línea loce hasta donde está la fracción de benceno en el residuo, ¿verdad? Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver que está trazada la línea losa, miren. Y ya no nos es útil el punto para loce, porque el loce ya está trazado. ¿Sí? Por eso es que yo lo borré, porque ya no me sirve. ¿Sí? Pero sí, como le mencionaba yo a Rita, si nosotros prolongáramos esta línea, lógicamente tendría que terminar acá donde tengo este punto. ¿Sí? Entonces trazamos línea losa desde donde se delimita con la línea Q hacia abajo. Y luego el siguiente paso, pues es más fácil, ¿va, compañeros? Solo se empieza a trazar las etapas, ¿verdad? Primero, loce, curva equilibrio, loce, curva equilibrio, loce, curva equilibrio, loce, curva equilibrio, loce. Y así se supone que daría 11.8 etapas. Bien, compañeros, aquí estaríamos dando por finalizada la jornada, en este caso el repaso. No sé si hay preguntas al respecto. ¿De dónde se cuenta para las etapas, digamos? Si yo tengo esa duda. Desde arriba, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y punto 8. Esa era mi duda cuando es, digamos, decimales de las etapas. Oh, ya. Sí, ahí es una fracción de etapa la que se cuenta, ¿no? Muy bien. Bien. O sea, si me salieran 2 etapas, todavía pasa. Sí, yo creo que sí, porque solo está variando una fracción, ¿verdad? Bien, no sé si alguna otra pregunta, compañeros. Yo solamente quedo con lo del Q-Ingen, que me quedó un poquito dudoso, pero sería de investigar, ¿verdad? Y leer el Yankee. Sí, la página que nos va a compartir la compañera. Solamente ahí quedé un poco dudoso. Muy bien. Para servirles. Ahí estaríamos entonces, compañeros.